Hola compañeros, el tema de hoy es correlaciones clínico-patológicas y ejemplos seleccionados de lesión y necrosis celular. Anteriormente ya habíamos mencionado las causas, morfología y mecanismos que se producen en la lesión y muerte celular por necrosis. En los dos ejemplos que estudiaremos, muchos de estos mecanismos se los mencionó anteriormente. El primer ejemplo es lesión isquémica e hipóxica. Isquemia, este término hace referencia a una reducción del flujo sanguíneo en determinada zona por una obstrucción mecánica a nivel arterial, por lo tanto va a ser consecuencia de una hipoxia. Al haberse comprometido los niveles de oxígeno, la glucólisis aeróbica va a alterarse y entra en funcionamiento la glucólisis anaeróbica, pero por muy poco tiempo, porque los sustratos necesarios también van a disminuir. Va a haber también una acumulación de metabolitos porque van a ser difícilmente eliminados por la reducción del flujo sanguíneo. Entonces la isquemia produce una lesión mucho más rápida y grave en relación a que haya una hipoxia pero sin isquemia. Ahora explicaremos los mecanismos de lesión celular isquémica. Al haber una disminución del oxígeno, va a traer consigo una disminución de la fosforilación oxidativa y que bajen los niveles de ATP. Al disminuir los niveles de ATP ocasiona que fallen las bombas de sodio-potasio. Estas bombas, la función es mantener el potencial de membrana negativo. ¿Y cómo lo logra? Haciendo que 3 iones de sodio salgan hacia afuera y permiten el ingreso de 2 iones potasio. Al haberse alterada esta bomba, el ion de sodio va a ingresar hacia la célula y con ello también arrastra el agua que ocasiona el edema celular. De igual manera tenemos que va a haber otros iones que van a ingresar, como es el calcio. Un ejemplo es que el músculo cardíaco deja de contraerse a los 60 segundos de oclusión coronaria. Cabe mencionar que la falta de contracción no es indicativo de muerte celular, pero si se sigue manteniendo la hipoxia y disminuye el ATP, hace que haya un mayor deterioro. También vamos a tener que el citoesqueleto se dispersa, dando como resultado cambios ultraestructurales como es la presencia de microvellosidades y de vesículas en la superficie celular. La formación de las figuras de mielina van a ser resultado de la degeneración de las membranas celulares que se van a encontrar en el citoplasma o en vacuolas autofágicas o también extracelularmente. También vamos a encontrar mitocondrias hinchadas y retículo endoplásmico dilatado. Algo que debemos entender es que si el oxígeno se restablece, la lesión va a ser reversible, pero si la isquemia persiste, se va a tornar en una lesión irreversible y concluirá en una muerte celular. Algo muy importante que no debemos olvidar es que una lesión irreversible es cuando hay una extensa tumefacción mitocondrial, un extenso daño en las membranas celulares y de igual manera edema en los lisosomas. Debemos entender que la pérdida de enzimas y de proteínas intracelulares a través de una membrana normalmente permeable y el paso de estas moléculas hacia la sangre son indicadores de muerte celular. Un ejemplo de esto es concentraciones elevadas de creatina sinasa y de troponina del músculo cardíaco son signos iniciales de un infarto de miocardio antes de que este infarto muestre alteraciones morfológicas. Debemos mencionar que las células de los mamíferos han desarrollado diferentes respuestas protectoras al estrés por hipoxia, induciendo un factor de transcripción conocido como factor 1 inducible por hipoxia, que permite que se formen nuevos vasos sanguíneos, se formen nuevas vías de supervivencia y que aumente la glucólisis anaeróbica. Ha habido diferentes estudios en los cuales involucra conocer estrategias que aminoren los riesgos lesivos ocasionados por isquemia y por hipoxia. Y unas de estas estrategias en la lesión isquémica o por traumatismos a nivel del cerebral o de la médula espinal ha funcionado inducir una hipotermia hasta menos de 33,5 grados centígrados de la temperatura corporal central, permitiendo que disminuya el edema, también que se erradique la formación de radicales libres y que esté inhibida la respuesta inflamatoria del anfitrión. Con esto conlleva a que se reduzca los niveles de agresión lesiva que puede ocasionar la isquemia. Ahora explicaremos la lesión por isquemia reperfusión. El restablecimiento del flujo sanguíneo puede permitir la recuperación de las células que están lesionadas de forma reversible, pero paradójicamente también puede incrementar la lesión e inducir la muerte celular.
Este tipo de lesión por isquemia de perfusión tiene importancia clínica en los tejidos isquémicos como los que han sufrido infarto de miocardio y cerebral. De igual manera, en los tratamientos aplicados para restaurar el flujo sanguíneo. ¿Cómo se produce este tipo de lesión? Esto se da porque se activan nuevos procesos lesivos y por diferentes mecanismos que los explicaremos a continuación. El primer mecanismo son el estrés oxidativo, y la lesión inicial se va a dar por una reoxigenación y la formación de radicales libres como son las especies reactivas de oxígeno o sus siglas de ero y el nitrógeno. ¿Cómo se forman estos radicales libres? Se dan por la reducción incompleta del oxígeno a nivel mitocondrial, ya que la mitocondria se va a encontrar dañada. De igual manera, van a estar bloqueados o inhibidos los mecanismos antioxidantes, favoreciendo a que se acumulen estos radicales libres, por lo tanto va a causar más lesión. Otro mecanismo es la sobrecarga de calcio intracelular y mitocondrial. Esta sobrecarga de calcio va a estar dada ya que van a estar dañadas las membranas celulares permitiendo la entrada del calcio. De igual manera, este elevado nivel de calcio va a favorecer la apertura del poro de transición permeable mitocondrial, lo que permite la pérdida del ATP, causando más lesión aún. El otro mecanismo es la inflamación. La lesión isquémica se asocia bastante a la inflamación, ya que se activan el sistema inflamatorio produciéndose citocinas por las células inmunitarias como son los macrófagos. De igual manera hay una expresión de moléculas de adhesión a nivel de las células endoteliales y parenquimatosas. Con estos procesos tenemos el reclutamiento de los neutrófilos circulantes hacia el tejido que estaba isquémico y en este caso que va a ser reperfundido. La importancia de esto ha sido explicado experimentalmente, ya que al administrar anticuerpos que bloquean tanto las citocinas como las moléculas de adhesión, se limita la extravasación de los neutrófilos, favoreciendo que no haya mucha lesión en estos tejidos. El otro mecanismo es la activación del sistema del complemento. No se explica muy bien cómo se da este proceso, pero algo que se tiene en cuenta es que puede darse que los anticuerpos como el IgM pueden depositarse en estos tejidos que están lesionados isquémicos. Por lo tanto, al haber una reperfusión, va a haber un reflujo de en este caso las proteínas que son el complemento, que se van a unir con los anticuerpos activándose y a su vez causando más lesión en este tipo de tejidos. Ahora hablaremos acerca de la lesión química tóxica, que es muy frecuente dentro de la práctica clínica y limitante para la farmacoterapia. Dado que muchos medicamentos se metabolizan a nivel del hígado, a menudo este órgano resulta afectado por toxicidad farmacológica, y motivo por el cual es un limitante en el uso terapéutico y el desarrollo de medicamentos. Dado que estas lesiones se producen por las sustancias químicas, toxinas y medicamentos, los mecanismos se describen con más detalle en el capítulo 9. Y aquí mencionaremos las vías principales, donde tenemos dos mecanismos generales. El primero es la toxicidad directa, donde la sustancia ejerce esta toxicidad cuando se une con componentes moleculares esenciales, por lo cual vamos a describir algunos ejemplos. Primero tenemos el cloruro de mercurio, donde el mercurio se une a los grupos sulfidrilo a nivel de la membrana celular, haciéndole más permeable e impidiendo en el transporte de iones. Las células más afectadas son las que absorben, excretan y concentran esta sustancia química, y algunos ejemplos de estas células tenemos las del tubo digestivo y las del riñón, las más afectadas. Otro ejemplo de sustancia es el cianuro, cuya toxicidad se da a nivel de la citocromo oxidasa mitocondrial, inhibiendo la fosforilación oxidativa. Igual otros agentes lesivos pueden ser los medicamentos quimioterapéuticos, antineoplásicos y antibióticos, que pueden ocasionar toxicidad. Otro mecanismo tenemos la conversión en metabolitos tóxicos. Dado que la mayoría de sustancias químicas tóxicas se encuentran biológicamente inactivas, deben de convertirse en metabolitos reactivos tóxicos, y se da por la función de las oxidasas de función mixta del citocromo P450, del retículo endoplásmico de las células del hígado o de otros órganos.
Estos metabolitos tóxicos afectan a la membrana ya sea por los radicales libres o por oxidación lipídica, ya que se pueden formar enlaces covalentes a nivel de las proteínas y lípidos de la membrana celular. Un ejemplo de esto tenemos el cloruro de carbono, que es de uso en la limpieza seco, que puede convertirse en un radical libre que es tóxico ya que forma peroxidación lipídica a nivel de la membrana y también causa alteraciones estructurales en la célula. También tenemos el paracetamol, que es un analgésico que puede ser tóxico durante su depuración en el hígado. Ha sido un gusto explicarles un tema más y nos volveremos a ver en la próxima.